Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre. Bienvenidos a Conservando la Fe. En esta serie de breves videos estaré explicando lo que es el santo sacrificio de la misa y para ello voy a basarme en la encíclica Mediator Dei del Papa Pío XII. Si te parece que no necesitas escuchar de este tema porque ya te lo sabes, porque has asistido a muchas misas, te invito a que te quedes. Te sorprenderás al escuchar tantas cosas que la Santa Madre Iglesia enseña sobre la misa, de las que poco se habla en nuestro tiempo o en las que poco se profundiza. Espero que este video sea de provecho para tu vida espiritual. Dios te bendiga. Antes de pasar al tema de hoy, te pido que me ayudes a seguir realizando este apostolado. Suscríbete a este canal si no lo has hecho, dale un like al video y compártelo con tus amigos y familiares para que este mensaje pueda llegar a mucha gente. Si te interesa recibir notificaciones vía WhatsApp de los próximos videos, envía alta al número que aparece en pantalla. Muchas gracias. Vamos a continuar comentando la encíclica Mediator Dei del Papa Pío XII, en la cual nos estamos basando para explicar lo que es la Santa Misa. Si no han visto el primer video que grabamos sobre este tema, les invito a que lo vean, está en la lista de reproducción del canal. El día de hoy vamos a continuar con este título que dice: es una verdadera renovación del sacrificio de la cruz. La misa es una renovación del sacrificio de la cruz. Mucha atención, porque cuando vamos a la misa, a esto vamos a presenciar la renovación de la ofrenda que Cristo hizo por nosotros en la cruz para el perdón de nuestros pecados, pero la hizo en primer lugar también, como explicábamos en el video anterior, para mostrarle al Padre el amor infinito que le tiene. Procedo a leer la encíclica del Papa Pío XII. El augusto sacrificio del altar no es, pues, una pura y simple conmemoración de la pasión y muerte de Jesucristo, sino que es un sacrificio propio y verdadero, por el que el sumo sacerdote, mediante su inmolación incruenta, repite lo que una vez hizo en la cruz, ofreciéndose enteramente al Padre víctima gratísima. Muy bien, comprendamos lo que dice aquí el Papa, porque esto es fundamental para que entendamos lo que es una misa y para que entendamos también por qué vamos a la misa. No es una pura y simple conmemoración de la pasión y muerte de Jesucristo. Es decir, la misa no es nada más un recuerdo, un traer a la memoria algo que sucedió en el pasado. En la misa algo sucede, algo real sucede. No es una pura representación o conmemoración, un puro recuerdo, sino que es un sacrificio propio y verdadero. Cuando vamos a la misa, allí se realiza un sacrificio propio y verdadero. Quiere decir que se le ofrece a Dios realmente una víctima. En esto consiste el acto sacrificial, en ofrecer a Dios la vida de una víctima. Eso sucedió en la cruz. En la cruz el Señor se inmoló al Padre como víctima por nuestra salvación. Pero también en la misa el mismo Cristo se inmola al Padre. Vamos a ver por qué en un momento más. Es un sacrificio propio y verdadero. No es nada más un recuerdo, es un acto sacrificial. Por lo tanto, es un acto de culto a Dios. Cuando vamos a la Santa Misa, vamos a darle a Dios el culto que Él se merece. Ya les comentaba en el video anterior que los sacrificios no son un elemento exclusivo de la religión cristiana. Hay también en otras religiones actos sacrificiales. Ellos ofrecían sacrificios a dioses que son falsos. Nosotros ofrecemos al Dios verdadero el sacrificio que realmente le agrada, que es el de su propio Hijo. Su propio Hijo que se ofrece al Padre. Entonces esto sucede en la misa, porque el sumo sacerdote, mediante su inmolación incruenta, el sumo sacerdote es Jesucristo, en la misa realiza una inmolación incruenta. Ya dijimos, cruento significa con derramamiento de sangre, incruento significa sin derramamiento de sangre. En la misa Jesús se ofrece al Padre como víctima, pero no derrama su sangre por nosotros en la misa, ya la derramó en la cruz. No hay derramamiento de sangre, no vuelve a morir Jesús en la misa, porque murió una vez para siempre y resucitó también una vez para siempre. Entonces Cristo, por su estado glorioso, ya no puede morir. Lo vamos a comentar en un momento más. Pero realmente se inmola, se ofrece, se da
al Padre por nuestra salvación. Dice aquí, repite lo que una vez hizo en la cruz. ¿Qué hizo en la cruz? Se ofreció al Padre, se presentó Él como víctima por nuestros pecados. Él se presentó ante el Padre cargando el castigo que nosotros merecíamos. Dice el libro del profeta Isaías, Él soportó el castigo que nos trae la paz. En la cruz Cristo se presentó ante el Padre como si Él hubiera sido el culpable de nuestras faltas. Por eso San Pablo dice, el que no cometió pecado se hizo pecado. Quiere decir que cargó sobre Él el peso de nuestros pecados y pagó como si Él los hubiera cometido. Claro, Él nunca faltó de ninguna manera al Padre. Él tiene una obediencia perfecta porque Él es verdadero Dios y verdadero hombre, pero asumió el peso de nuestros pecados para redimirnos. Recuerden, redención significa recuperar algo que es propio mediante el pago de un rescate. Jesucristo paga nuestro rescate con el precio de su sangre cuando la derrama en la cruz. Por eso se convierte en nuestro redentor. Así es que el Señor repite lo que una vez hizo en la cruz, ofreciéndose enteramente al Padre, víctima gratísima. Se ofrece enteramente en la misa. ¿Por qué enteramente? Porque en la misa está Jesucristo, el Cristo completo, su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y todo Él se ofrece al Padre por nosotros. Y como víctima gratísima. No hay ninguna ofrenda más agradable al Padre que su propio Hijo. Y la inmolación que se realiza en el altar de la misa es la misma que se ofreció o que se realizó en la cruz. Es el acto de obediencia más perfecta que se le ha dado a Dios, que se le ha ofrecido a Dios, que se le ha dado al Padre. Por eso es la víctima gratísima. Y esto nos da una pista también muy importante para que podamos comprender por qué tenemos que ir a la misa. Ningún sacrificio que hagamos nosotros, ninguna obra buena, es más, todas nuestras obras buenas de toda la vida, y voy a decir todavía más, todas las obras buenas de todos los hombres juntos de toda la historia, no agradan a Dios tanto como se le agrada en una misa. ¿Por qué? Porque la ofrenda de su Hijo a Él, al Padre, tiene un valor infinito porque su Hijo es Dios. Es verdadero hombre, pero es verdadero Dios. Nosotros no somos Dios. Por tanto, un acto, una oblación del Hijo de Dios a su Padre, su Hijo único, engendrado antes de todos los siglos, tiene mucho más valor, infinitamente más valor que cualquiera de nuestras obras y que todas las obras buenas de todos los hombres de toda la historia. Por eso, si damos más gloria a Dios cuando ofrecemos el sacrificio de su Hijo en la misa que con todas nuestras buenas obras. Esto es muy interesante y es algo que debemos meditar para que comprendamos con mayor profundidad cuál es el valor de la misa y por qué tenemos que ir. Vamos a la misa para darle a Dios el culto que se merece, para agradarlo. Rezando en tu casa no agradas a Dios tanto como yendo a la misa, ofreciendo tus sacrificios, tus trabajos, tus sufrimientos todos los días, no agradas a Dios tanto como le agradas cuando vas a la misa. Y de hecho, esos dolores, esos sufrimientos, esas oraciones que tú haces en casa, fuera del templo, adquieren valor por la misa, porque lo que le da valor a nuestras buenas obras es el santo sacrificio de Cristo que realizó en la cruz y que se actualiza en cada misa que se celebra en la tierra. La misa le da valor a todo lo que hacemos. Por eso, cada semana nosotros estamos ofreciéndole a Dios, debemos hacerlo, nuestra vida cotidiana, nuestras oraciones, nuestros trabajos, nuestros dolores, las tribulaciones que soportamos con paciencia. Y eso es agradable para Dios, sí, pero es agradable solamente porque se une todo eso al sacrificio de su Hijo. Él es la víctima gratísima. Nosotros nos convertimos en agradables a Dios y nuestro trabajo se convierte en agradable a Dios porque se une al sacrificio de Cristo. Y esto lo podemos hacer participando presencialmente en la Santa Misa.
vamos adelante. Dice el Papa que el sacrificio es el mismo. ¿Por qué? Porque es idéntico el sacerdote. Voy a leer. Idéntico, pues, es el sacerdote Jesucristo, cuya sagrada persona es representada por su ministro. Este, en virtud de la consagración sacerdotal que ha recibido, se asemeja al sumo sacerdote y tiene el poder de obrar en virtud y en persona del mismo Cristo. Por eso, con su acción sacerdotal, en cierto modo, presta a Cristo su lengua y le alarga su mano. Ahora, aquí hay una verdad que también debemos tomar en cuenta porque está hablando del valor del sacerdocio. Estamos diciendo que el sacrificio de la cruz es el mismo que el sacrificio de la misa. Es idéntico el sacrificio. Ahora, está explicando el Papa por qué. ¿Por qué afirmamos que el sacrificio de la cruz es el sacrificio de la misa? Porque el sacerdote que lo ofrece es el mismo. ¿Y quién es el sacerdote? Jesucristo. En la cruz, Jesucristo es al mismo tiempo sacerdote y víctima. Él es la víctima que se inmola, Él es quien muere en la cruz. Pero, ¿quién lo ofrece? Él mismo se ofrece al Padre. Él no necesita un sacerdote distinto de su persona que lo ofrezca. Él es el Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Él se presenta ante el Padre para presentarle la ofrenda de su vida y la ofrenda de su sangre. Dice la carta a los Hebreos que Jesucristo, sumo sacerdote, entró en un santuario no hecho por manos humanas y no llevaba la ofrenda de sangre de animales, sino que llevaba la ofrenda de su propia sangre. Eso lo realizó en la cruz. Jesucristo es sumo sacerdote porque ofrece el sacrificio. Para eso existe el sacerdocio. El núcleo del sacerdocio es ofrecer sacrificios a la divinidad. Por eso, en otras religiones también este elemento se ha entendido. Hay otras religiones que tienen el sacerdocio. Las religiones prehispánicas, por ejemplo, aquí en México, nuestro país, tenían sacerdotes. Y solo el sacerdote ofrecía el sacrificio o los sacrificios a los dioses. Vuelvo a decir, esos eran dioses falsos y los sacrificios que se ofrecían o que se ofrecen en otras religiones no son agradables al Dios verdadero. Pero el elemento sacrificial ahí está. ¿Por qué? Porque el hombre entiende que delante de la divinidad es infinitamente más pequeño y el hombre entiende de algún modo, aunque esté confundido sobre quién es el verdadero Dios, el hombre entiende que está en deuda con Dios o con los dioses falsos que adora, pero en los que cree. El hombre entiende que está en deuda porque de ellos ha recibido la vida y además porque el hombre sabe que es pecador. El hombre sabe que ofende a la divinidad de algún modo con sus malas acciones y quiere reparar. Y para reparar tiene que ofrecer algo valioso a Dios. ¿Y qué más valioso que la vida? Por eso, vuelvo a decir, en muchas religiones encontramos el elemento del sacrificio en que se ofrece a la divinidad la vida de animales e incluso en algunas religiones se han ofrecido la vida de personas. Pero ¿quién ofrece estos sacrificios? No cualquier persona del pueblo, sino un sacerdote. En la religión judeocristiana también se instituyó el sacerdocio. En el Antiguo Testamento Dios quiso que Aarón fuera sumo sacerdote y de la descendencia de Aarón surgieron los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesucristo se presenta él mismo como el sacerdote que ofrece el único sacrificio perfecto, el único que Dios quiere. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran simplemente figuras, anticipo del sacrificio verdadero, el sacrificio válido que Dios quería, que es la ofrenda de su Hijo. Dios ya sabía que su Hijo se iba a ofrecer en la cruz por nosotros. La sangre de los animales que se ofreció a Dios en el Antiguo Testamento era nada más una figura. Era para que entendiéramos que a la divinidad hay que ofrecerle sangre. Pero todavía no se nos había revelado que la sangre que es agradable al Padre es la de su Hijo, porque esa sangre tiene un valor infinito.
Bueno, Jesús es el sumo sacerdote, el único sacerdote. Los que nos llamamos sacerdotes en la Iglesia Católica participamos del sacerdocio de Cristo, pero no lo tenemos por cuenta propia, lo tenemos por participación, porque Cristo lo confiere. Ahora volvamos al texto que estamos leyendo. Dice, idéntico es el sacerdote Jesucristo, cuya sagrada persona es representada por su ministro. ¿Dónde está Cristo sacerdote en la misa? En su ministro. Este, en virtud de la consagración sacerdotal que ha recibido, se asemeja al sumo sacerdote y tiene el poder de obrar en virtud y en persona del mismo Cristo. Muy importante esta doctrina católica. El ministro, el sacerdote que ofrece la Santa Misa, tiene la consagración sacerdotal. Ha recibido por imposición de manos del obispo el don del sacerdocio. Y este don lo asemeja al sumo sacerdote y le da al sacerdote el poder de obrar en virtud. Quiere decir con la fuerza. La virtud significa fuerza. En virtud y en persona del mismo Cristo. De manera que el sacerdote no es solamente en la misa un representante de Cristo, sino que actúa en la persona de Cristo. Es Cristo mismo quien consagra en la persona del sacerdote. Por eso es tan grande el sacramento del orden, es tan grande el sacerdocio y por eso debemos valorarlo. El hombre que lo recibe es barro. San Pablo habla de este misterio diciendo, llevamos un tesoro en vasijas de barro. El barro es el hombre que recibe el don. Está hecho de barro, es tierra, es polvo, pero lo que ha recibido es un tesoro. El don del sacerdocio es un tesoro y no es un tesoro solo para quien lo recibe, que sí lo es, pero es también un tesoro sobre todo para la iglesia. Por eso cada sacerdote es un tesoro para la iglesia. Y debemos aprender a ver el tesoro. El barro siempre va a estar. Por eso si a cualquier sacerdote le buscan, eh, algo le van a encontrar de defectos. Nos van a encontrar. A cada sacerdote nos podrían sacar nuestros trapitos al sol, como se dice. Es decir, nos pueden encontrar nuestras faltas humanas, todos las tenemos, porque estamos hechos del mismo barro que todos los demás cristianos. Somos todos hombres pecadores, necesitados de la redención, de la salvación de Jesucristo. Estamos en proceso de conversión. Necesitamos ser purificados también de nuestros pecados. Ese es el barro. Pero a veces, desgraciadamente, se pone tanta tensión en el barro que se olvida el tesoro. Y tenemos que tener cuidado porque Dios ha querido, esa fue su voluntad, que su gracia, el tesoro de gracia que su Hijo ganó para nosotros en la cruz, nos llegara por medio del sacerdocio. Es importantísimo valorar la vocación sacerdotal, promover la vocación sacerdotal. Si no hay sacerdote, no hay Eucaristía. No se ofrece a Dios el santo sacrificio. El sacerdote actúa en la persona de Cristo y con su virtud, por eso puede consagrar, por eso puede convertir el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Y esto sucede en la misa, y Cristo ha querido hacerlo solamente por medio de quien tiene el sacerdocio. La oración de toda la comunidad cristiana, si no hay un sacerdote, no puede realizar la consagración. La oración de todos los laicos y todos los religiosos que no son sacerdotes y todas las religiosas del mundo, si se pusieran todos de acuerdo para rezar al mismo tiempo, esa oración no podría transformar una sola hostia, un solo pedazo de pan en el cuerpo de Cristo. No lo podría hacer. Se requiere la presencia de un sacerdote válidamente ordenado para realizar la consagración. Esa fue la voluntad de Dios. Vean qué importante es para Dios el sacerdocio. Necesitamos pedirle a Dios, suplicarle que no nos falten sacerdotes. Hay que pedirle a Dios que siga llamando jóvenes, varones a la vida sacerdotal. Y hay que pedirle a Dios que los jóvenes tengan la capacidad de decir que sí cuando experimentan el llamado a la vocación sacerdotal. Sin sacerdocio no hay Eucaristía, no hay sacrificio,
y si no hay sacrificio, no hay perdón de nuestros pecados. Por eso a todos los que somos pecadores, que somos todos, nos urge que haya sacerdotes, que siempre haya quien ofrezca el santo sacrificio para que caiga del cielo toda la bendición que necesitamos y para que se nos perdonen nuestros pecados. Dice entonces que por eso con su acción sacerdotal, en cierto modo, el ministro presta a Cristo su lengua y le alarga su mano. Y de aquí podemos tomar estos elementos para hacer otra reflexión que considero muy importante y urgente en nuestro tiempo. Solamente donde hay sacerdote se ofrece el sacrificio. Es decir, hay algunos ritos que la Iglesia ha aprobado para dar la comunión fuera de la misa y que den la comunión personas que no son sacerdotes, como ministros extraordinarios de la comunión o como los diáconos. Y estas celebraciones la Iglesia las ha aprobado sobre todo ante la falta de vocaciones sacerdotales. Pero estas celebraciones no suplen la misa, no pueden suplir la misa. Y es importante también que no nos acostumbremos a participar en estas celebraciones cuando tenemos la posibilidad de ir a donde hay misa. Donde hay un sacerdote se ofrece el sacrificio. Donde no hay sacerdote se te puede dar la comunión y recibes el cuerpo de Cristo. Pero ojalá que lo recibas dispuesto, porque también a veces podría suceder que en esas comunidades donde no va el sacerdote se lleva la Sagrada Eucaristía, se da la comunión, pero no hay quien confiese a esa gente. Y entonces se corre el riesgo de recibir a Cristo indignamente, sin la debida disposición, como lo pide la Madre Iglesia, de que estemos purificados de nuestros pecados. Para que la comunión nos haga bien, es necesario recibir a Cristo en estado de gracia, no en estado de pecado. Y para pasar del estado de pecado al estado de gracia, necesitamos al sacerdote, que nos absuelva de nuestros pecados. Necesitamos acudir al sacramento de la penitencia o la confesión. Y así quedamos limpios de nuestros pecados si seguimos los pasos de una buena confesión y podemos recibir dignamente el cuerpo de Cristo. El peligro que hay es que en comunidades donde el sacerdote prácticamente no va y manda al diácono o manda al ministro extraordinario de la comunión, el peligro es que nos acostumbremos a recibir el cuerpo de Cristo sin la debida disposición. Y eso sería en perjuicio de nuestra salvación eterna, porque quien recibe indignamente el cuerpo y la sangre del Señor come y bebe su propia condenación. Esa es doctrina bíblica y es doctrina sostenida por toda la tradición católica. Entonces, estas cosas que la Iglesia ha permitido son extraordinarias, no deben de convertirse en lo ordinario. Y también quiero decir algo a los fieles que pudieran ir a la misa, pero por comodidad, por no moverse a otra parte en la misma ciudad, a veces prefieren ir a la celebración donde solo se da la comunión, se están perdiendo el sacrificio de Cristo. Yo entiendo que haya personas que no les queda otra solución, que no tienen la posibilidad de moverse a otra parte donde hay misa y solo pueden tener cada domingo una celebración de la palabra, como se llama, una paraliturgia, en la que se les da la Sagrada Comunión. Podemos entender eso, pero la realidad es que en nuestras ciudades, la mayoría de la gente en una ciudad tiene la posibilidad de acudir a donde hay misa. Nos movemos de nuestra colonia por otras razones, aun si no tenemos vehículo. Mucha gente, si no tiene carro, de todos modos se mueve de su colonia a donde está el supermercado para comprar los alimentos que necesita. O si se enferma, se mueve de su colonia para buscar al doctor o para ir al hospital. Por razones de necesidad y a veces por razones de diversión. Hay gente que vive en una colonia, una periferia de la ciudad y sí se mueve de allí para ir a un baile, para ir a una fiesta, a una convivencia, para ir a trabajar, pero no se quiere mover de su colonia para ir a la misa. Y entonces dice, bueno, yo voy aquí a la capilla de la esquina, no hay misa, pero el padre manda a alguien que me traiga la comunión y ya con eso me quedo tranquilo.
Pues yo creo que debiéramos pensar más, porque esto que estoy diciendo yo no son ideas mías. Esto que estoy leyendo es doctrina católica, es la encíclica de un papa, pero esta doctrina tiene consecuencias prácticas. Conocer la doctrina, profundizar en la doctrina, debe tener consecuencias en nuestra vida, porque no se trata nada más de creer en verdades. O sea, la religión no consiste nada más en creer los dogmas, consiste también en ajustar nuestra vida de acuerdo con las verdades que creemos. Ahora, si creemos que el santo sacrificio de la misa solo se puede realizar donde hay sacerdote, y si creemos que necesitamos ofrecer a Dios ese santo sacrificio para el perdón de nuestros pecados, porque Cristo así lo quiso, por eso dejó el sacerdocio. Eso lo vimos en el video anterior. Si no lo han visto, véanlo, por favor. Cristo instituyó la misa en la última cena con sus discípulos para que sus apóstoles ofrecieran ese sacrificio, para dejar a su iglesia un sacrificio perpetuo y un sacrificio visible, para que todos nosotros pudiéramos beneficiarnos de los méritos de Cristo. Entonces, cuando tú vas a una liturgia que no es misa, allí de algún modo se aplican los méritos de Cristo, sí, porque en toda oración que hacemos y que Dios nos responde, se nos aplican los méritos de Cristo, pero no en el grado en que sucede en una misa, eh, no en ese grado. Y ciertamente, en una celebración sin sacerdote, no se ofrece a Dios el sacrificio, eh, por lo tanto, no se le da el culto más agradable que se le puede dar. Entonces, si tú vives en una colonia, en una ciudad, donde hay misas, hay varias parroquias, hay iglesias, o así haya una sola iglesia, y tienes la posibilidad de ir a donde hay la misa, yo te invito a que no te conformes con una celebración de la palabra o con que te den la comunión, porque no participaste en el sacrificio de Cristo, porque no hay sacerdote. Esa es idea mía, no. Estamos sacando las consecuencias de esta doctrina que les estoy mostrando. El, la misa es el sacrificio de Cristo porque el sacerdote es el mismo. Es idéntico el sacerdote. El sacerdote que ofreció a Cristo en la cruz es el mismo, Cristo. El sacerdote que ofrece el cuerpo y la sangre de Cristo en la misa es Jesucristo, que está presente en su ministro, válidamente ordenado, que tiene el don del sacerdocio. Por eso el ministro presta a Cristo su lengua y le alarga su mano. Jesús usa la lengua del sacerdote para pronunciar las palabras de la consagración. Y Jesús usa las manos del sacerdote para convertir el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. Ahora, seguimos adelante. Es idéntica la víctima. Idéntica también es la víctima, esto es, el Redentor divino según su naturaleza humana y en la realidad de su cuerpo y de su sangre. Vamos a comprender esto que el Papa nos enseña. En la cruz, la víctima fue Cristo. Él ofreció su vida al Padre. Él derramó su sangre en la cruz por nosotros y murió verdaderamente en la cruz. Según su naturaleza humana, claro, porque como Dios no puede morir, Dios no puede morir. Pero el Señor asumió en la encarnación, cuando bajó del cielo a la tierra y se encarnó en el seno purísimo de la Virgen María, Él asumió nuestra naturaleza humana, un cuerpo y un alma humanos. Y al tener la naturaleza humana, entonces el Dios que es inmortal se hizo mortal por nosotros, en su naturaleza humana. Por eso pudo ofrecer su vida en la cruz. Verdaderamente murió. La muerte de Cristo no es una muerte aparente. No hizo como que murió. Verdaderamente murió. ¿Pero por qué murió? Bueno, por razón de que tenía y sigue teniendo una naturaleza humana. Solo que cuando estaba en su vida aquí en la tierra tenía una naturaleza humana en estado mortal. Ahorita está glorioso en el cielo. Ya su naturaleza humana ha sido transformada y elevada a lo más alto del cielo, entonces ya no puede morir. Pero cuando estaba colgado en la cruz, sí que podía sentir dolor, sí que podía padecer por nosotros, derramar su sangre y morir. De hecho,
sucedió todo eso que estoy diciendo. Él es la víctima que se ofreció en la cruz. Ahora, en la misa, Él es también la víctima. ¿Por qué? Porque cuando se celebra la misa, al altar donde se celebra la misa, por eso se llama altar. Los altares antiguos eran de piedra, eran piedras en el Antiguo Testamento sobre las cuales se sacrificaba la víctima, y también en otras religiones hay ese elemento del altar. Las religiones que tienen sacerdocio y sacrificio tienen también el elemento del altar. Normalmente no se ofrecen los sacrificios en cualquier parte, se ofrecen en un lugar sagrado, que se considera sagrado, que es el altar. Bueno, al altar de la misa se traen el pan y el vino. En la consagración se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces lo que tenemos ahí sobre el altar después de la consagración es el mismo cuerpo que colgó de la cruz, que es el cuerpo de Cristo, la misma sangre que se derramó en la cruz por nosotros. Es el mismo Cristo. Y está presente, bajo las especies del pan y del vino, está presente todo Cristo, porque no se puede separar. Está su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Sobre el altar, bajo las especies del pan y del vino. Por eso se ofrece lo que se ofrece a Dios. Quien está allí es la misma víctima que colgó de la cruz. Es idéntica a la víctima. Y esto es posible solamente porque se da la consagración, la transubstanciación, de la cual hablaremos después. Es decir, cambia verdaderamente. El pan se transforma verdaderamente, no simbólicamente, en el cuerpo de Cristo. La Eucaristía no es un símbolo de Cristo, no es una representación de Cristo. El vino se convierte verdaderamente, no simbólicamente, en la sangre del Señor. Entonces tenemos la misma víctima. De hecho, si se fijan, esto es algo que la Iglesia pide, que siempre sobre el altar o muy cerca del altar esté la imagen de Cristo crucificado. No solamente una cruz, sino Cristo crucificado, un crucifijo. ¿Por qué? Porque el crucifijo es la imagen. Es la imagen. En cambio, la Eucaristía es Cristo. Es la diferencia. La realidad está sobre el altar y la representación está en la imagen del crucifijo. Pero con esto, con este signo visible de tener un crucifijo sobre el altar, la Madre Iglesia nos quiere recordar en cada misa que lo que estamos presenciando sobre el altar es el mismo misterio que se realizó en la cruz aquel Viernes Santo, cuando el Señor murió por nosotros. Distinto, sin embargo, es el modo de ofrecerse. Entonces, vamos a hacer una síntesis de lo que hemos dicho hasta aquí. La misa es el mismo sacrificio de la cruz. ¿Por qué? Porque es el mismo sacerdote y porque hay la misma víctima. Ahora, el modo en que se ofrece Cristo en la misa es distinto del modo como se ofreció en la cruz. Voy a leer y luego comentar. En efecto, en la cruz Él se ofreció a Dios totalmente y con todos sus sufrimientos, y esta inmolación de la víctima fue llevada a cabo por medio de una muerte cruenta, voluntariamente padecida. En cambio, sobre el altar, a causa del estado glorioso de su naturaleza humana, el que tiene ahorita ya en el cielo, la muerte no tendrá ya dominio sobre él, y por eso la efusión de la sangre es imposible. Muy bien, entonces el modo es distinto. En la cruz Jesucristo verdaderamente sufrió, derramó su sangre y murió por nosotros. En la misa, Cristo no muere otra vez, no derrama su sangre. Al Señor ya no se le puede quitar la vida en el cielo porque su naturaleza humana está ahora en estado glorioso. Entonces ya no puede morir. Sin embargo, la misa es una representación de su muerte. Pero aquí está la diferencia. Es la misma víctima, solo que en la cruz derramó su sangre, sufrió y murió por nosotros. En la misa no derrama su sangre, no está sufriendo y no muere por nosotros, pero se representa sacramentalmente su muerte. Voy a continuar leyendo.
Pero la divina sabiduría ha hallado un modo admirable para hacer manifiesto el sacrificio de nuestro Redentor con señales exteriores, que son símbolos de muerte. Atención, en el rito de la misa, el rito que la divina sabiduría nos dejó, la misa no es un invento humano. Hay gestos, hay ritos, hay oraciones que la Madre Iglesia ha compuesto a lo largo de los siglos, ha ido embelleciendo ese rito sacrificial de la misa, pero el núcleo central, que es el sacrificio, esa es idea divina, es invento divino, es de la sabiduría divina. Por eso dice aquí, la divina sabiduría ha hallado un modo admirable para hacer manifiesto el sacrificio de nuestro Redentor con señales exteriores, que son símbolos de muerte, ya que gracias a la transubstanciación del pan en el cuerpo y del vino en la sangre de Cristo. Transubstanciación es una palabra filosófica que no voy a explicar aquí a profundidad. Quiere decir cambio de sustancia, pero no sustancia química. Significa que cambia lo que la cosa es. Se usa esa palabra de la filosofía para expresar la doctrina católica, la fe católica, que tenemos de que el pan se convierte verdaderamente. Al decir transubstanciación, cambio de sustancia, que vuelvo a decir no es sustancia química, se refiere a lo que es la cosa, deja de ser pan y ahora es el cuerpo de Cristo. Conserva las apariencias externas, que se llaman las especies. Por eso dice las especies del pan o las especies del vino. Pero ya no es pan y ya no es vino, sino ahora es el cuerpo y la sangre de Cristo. Vuelvo al texto. Gracias a la transubstanciación del pan en el cuerpo y del vino en la sangre de Cristo, así como está realmente presente su cuerpo, también lo está su sangre. Sí, el pan se convierte en cuerpo de Cristo y el vino se convierte en su sangre. Ahora, por concomitancia, porque la persona de Cristo no se puede dividir, donde está el cuerpo está también la sangre, el alma y la divinidad. Por eso en una hostia consagrada está todo Cristo, y en una gota de sangre de Cristo contenida en el cáliz está todo Cristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Sin embargo, en el rito se consagra primero el pan y luego se consagra el vino, porque esos son los signos de muerte. Tenemos de manera visible separado el cuerpo y la sangre del Señor, como separados estuvieron el día en que se ofreció su sacrificio en la cruz, el sacrificio cruento. ¿Cómo se sacrifica una víctima normalmente? Se le degollaba y se separaba la sangre del cuerpo y la sangre se le ofrecía a Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la sangre no se la comían los judíos, sino que la ofrecían a Dios, se comían la víctima. Pero en el sacrificio se separa el cuerpo de la sangre y la víctima, por tanto, pierde la vida. Eso sucedió en la cruz. Jesucristo derramó su sangre, fue un sacrificio cruento, y al derramar su sangre perdió la vida. Esa muerte de Cristo se representa sacramentalmente con signos externos que la divina sabiduría nos dejó, para que nosotros podamos tener visiblemente acceso a aquel sacrificio cruento. Lo que se quiere representar es la muerte del Señor con esa consagración separada del pan y del vino, y al tenerlos separados, la hostia del cáliz. Dice, y de esta manera las especies eucarísticas bajo las cuales se halla presente simbolizan la cruenta separación del cuerpo y de la sangre. Es lo que acabo de explicar. Esas especies eucarísticas. ¿Qué son las especies eucarísticas? La especie del pan y la especie del vino. Simbolizan la cruenta separación. O sea, Jesucristo no está derramando su sangre en la misa. No muere otra vez por nosotros, pero su muerte queda simbolizada en la separación de su cuerpo y de su sangre. De este modo, la conmemoración de su muerte, que realmente sucedió en el Calvario, la muerte realmente sucedió en el Calvario,
O sea, Cristo verdaderamente murió, ya lo dije, no es una apariencia de muerte, sino que realmente murió. Se repite en cada uno de los sacrificios del altar. La conmemoración de la muerte de Cristo se repite en cada uno de los sacrificios del altar, ya que por medio de señales diversas se significa y se muestra a Jesucristo en estado de víctima. Entonces, vean qué interesante y de estas cosas realmente casi no se habla. Yo casi puedo apostar a que en la mayoría de las parroquias no se enseña a los niños cuando se explica la misa, y no se nos enseñó a nosotros esta doctrina y no se nos dio esta formación litúrgica para que podamos entender qué sucede en la Santa Misa y por qué estamos hablando del mismo sacrificio y en qué sentido es distinto el sacrificio de la cruz. El modo, nada más, es distinto en cuanto al modo. El modo como se ofrece en la cruz y el modo como se ofrece en la misa. Sin embargo, es el mismo sacrificio porque es idéntico el sacerdote y es idéntica la víctima. Entonces, cuando vamos a la misa, vamos a presenciar sacramentalmente el sacrificio de Cristo en la cruz. Pues bien, si les ha gustado este video, les invito a que me ayuden a seguir realizando este apostolado. Esto es muy importante. Este video es gratuito, pero yo les pido de favor que me ayuden suscribiéndose a este canal si no lo han hecho. Ahí está el dibujito del botón de suscripción, que le den un like a este video y que lo compartan para que este mensaje pueda llegar a más personas. Y si les interesa recibir aviso vía WhatsApp de los próximos videos, envíen un mensaje diciendo alta al número que aparece en pantalla. Espero que este video haya sido de provecho para su vida espiritual. Les animo a que sigan adelante, que Dios los bendiga y conserven su fe.